Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la cuarta temporada de Doctor C, aquí en C5N con mi compañera Agus Agustina. Peñalba. No soy Agus Rivas, Agus. soy Agus Peñalba, de Agus a Agus. ¿Por un ¿Está beso? bien? Sí, por supuesto. Un placer. Qué placer enorme placer. acompañar a mi querido Guille Capulla, el Doctor C para la gente. Una marca registrada. Quiero agradecer también a la gente de América que me atendió muy bien el año pasado, un ciclo que se terminó, y ahora aquí en C5N junto a Agus Peñalba, un placer enorme con invitados de primer nivel como siempre. Bueno, ¿Arrancamos? Estamos muy bien acompañados por un montón de profesionales, Guille, y vamos a arrancar hablando porque hoy tenemos un tema muy importante. Es el Día Mundial de la Obesidad. Así es. Y tenemos una especialista muy especial. Vamos a hablar del Día Mundial de la Obesidad con Juliana Mosiuski. Realmente uno de los temas que hay que ocuparse, que está atravesando el mundo, el estigma en el mundo de la obesidad. Vamos a repasar punto por punto y sobre todo qué pasa con la obesidad en la infancia. Es un estigma que nos deja marcado y luego es... ¿posible o no es posible recuperarse de eso? Una verdadera pandemia. Y también vamos a hablar acerca de una de las consultas más frecuentes. Mi teléfono, vos sabés que es una especie de medidor, qué es lo que pasa con la gente. Me llaman, che, Capu, me pasa que estoy con mucho dolor, no me puedo levantar, no puedo ir a trabajar. La lumbalgia. Una consulta muy frecuente. ¿Cuándo te agarra acá? Tremendo. En el consultorio de los traumatólogos y consultas de guardia, sobre todo en esta época de verano, donde nosotros queremos hacer cosas que no hacemos habitualmente durante todo el año, levantamos valijas para irnos de viaje, jugamos al fútbol, jugamos al básquet, queremos nadar, todo de un saque. Esto. Y terminamos doloridos. Y acá Agustina marca sus tacos altos, que también es un temor. ¿Y qué tiene que ver esto con lumbalgia? Nos acompaña el doctor Aníbal Saroto, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Columna de la República Argentina. Y también vamos a estar hablando con el doctor Traverso de las caderas. ¿Qué pasa con las caderas, las caídas, los golpes, el reemplazo de caderas? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es la edad que es más perjudicada justamente? ¿Cuándo es más complicado caernos, golpearnos la cadera, fracturarnos la cadera? ¿Y cuáles son las complicaciones en el reemplazo o cuáles no son las complicaciones también? Claro. Les tiro un dato. En Argentina, por día, solamente por una patología, osteoporosis, 90 fracturas de cadera. Es un montón. Un montonazo, un montonazo. Y hablábamos recién fuera de aire con la doctora Mosiuski y nos decía, y va a crecer. Esa es una mala noticia. Y todos los temas van enganchados uno con el otro. Atención con esto, ¿eh? Y tenemos acá también un especialista, algo sumamente impactante, lo conocí hace poco tiempo en América y me encantó lo que hace, me parece sensacional y lo relacioné con la medicina. Pero él ya trabajó con la medicina, con estos temas. Vamos a hablar acerca del lenguaje no verbal, lo que no es hablado, lo que es gestual. Estamos con Hugo Lescano, especialista en lenguaje no verbal. Me encanta ese tema. ¿Arrancamos, te parece? Sí, ya te vi el movimiento de las cejas, ahora le voy a preguntar qué significa. ¿Qué significa? Nos vamos a meter en obesidad, Día Mundial de la Obesidad. Hay que concientizar, hay que hablar de obesidad y por eso arrancamos Doctor C, justamente hablando de obesidad. Bien, con la doctora Juliana Mosiuski. Así es, sobrepeso y obesidad. Datos, no opiniones, ¿eh? Y datos que asustan. Datos duros. República Argentina, 61.6% de la población mayor de 18 años, de acuerdo a una encuesta de factores de riesgo del INDEC. O sea que de cada 10 argentinos, 6 tienen sobrepeso u obesidad mayor de 18 años. Esa es una noticia realmente preocupante porque ha crecido muchísimo en el mundo y se calcula para dentro de muy poco tiempo, para dentro de 7 años aproximadamente, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres va a tener obesidad en el mundo, con lo cual vamos a tener un mundo con 1.000 millones de personas con obesidad. Bueno, qué numerazo, ¿no? Dudé, es un numerazo. Sí, son numerazos, pero bueno, vamos a hablar con Juliana. La vamos a presentar primero, ¿les parece? Así conocemos un poco más sobre Juliana. Y después nos vamos a meter de lleno en el tema. Juliana es conocida, pues le invitan a todos lados, es una referente del tema, es endocrinóloga. Vemos las credenciales de Juliana. Vemos las credenciales de Juliana. Gracias por haber venido. Ahí está Juliana Mosiuski, médica endocrinóloga de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes y directora del Consultorio de Obesidad, Diabetes y Nutrición. Hablábamos recién acerca de obesidad, está con nosotros Juliana Mosiuski, gracias por haber venido, un placer tenerte acá este día sábado de calor, de mucho calor, que también afecta por supuesto a las personas que tienen obesidad. ¿Cómo se define la obesidad? ¿Por índice de masa corporal, por la cantidad de grasa de la persona? ¿Qué es? Bueno, gracias por invitarme, porque además hoy, que es el Día Mundial de la Obesidad, vamos a aprovechar para aclarar algunos conceptos
con el objetivo de acercar a la gente, porque también con el tema de la obesidad hay muchas disidencias, hay conflictos con la definición de obesidad. La obesidad se define como una acumulación de grasa o tejido adiposo que se deposita en distintas partes del cuerpo y dependiendo dónde se deposite puede impactar más o menos en la salud, o sea que potencialmente puede impactar en la salud. Esa es la definición, por lo tanto no estamos hablando de que estamos definiendo a una persona por su peso, sino que estamos definiendo a una enfermedad. Bien. La clasificación que se utiliza habitualmente y que es una clasificación que tiene una utilidad poblacional, médica y sanitaria es el índice de masa corporal, que es una cuenta matemática que relaciona el peso con la estatura al cuadrado y que permite, por ejemplo, sacar conclusiones en los estudios de investigación, en los ensayos clínicos, para definir, por ejemplo, un riesgo de salud, el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes. Entonces, es útil epidemiológicamente. Ahora, en la persona individual, el índice de masa corporal no es preciso porque no considera la composición corporal. Claro. Entonces ahí entran las personas de cuerpo grande Claro. que tal vez no tienen en este momento una enfermedad de la obesidad. No, me imagino una persona que va al gimnasio, un triatleta, que tiene mucha masa muscular, Claro. me imagino que le debe dar elevada el índice de masa corporal y sin embargo es una persona hipersaludable. Totalmente. O por ejemplo en las personas mayores que han perdido mucha masa muscular, que tienen una condición de pérdida de masa muscular que se llama sarcopenia, tampoco nos dice si aún con un peso más bajo esa persona tiene un tejido adiposo enfermo que le puede traer complicaciones cardiovasculares, metabólicas, etc. Entonces, por eso hoy la obesidad está un poco en discusión porque no podemos decir que una persona está enferma simplemente por un número. Claro, bueno, eso es Exactamente. muy importante. Y Guille, el importante también, Juli, el tema del estigma de las personas obesas, que me parece que es un tema muy importante a tratar hoy justamente en el Día Mundial de la Obesidad, el estigma que sufren las personas que tienen obesidad. Vos sabés que este tema, estuvimos en un congreso juntos en Sí. Las Vegas hace 2 o 3 años. Sí, 3 sí. años, fue antes de la 3 años, pandemia. sí, sí. Y ahí justamente se tocó este tema que me pareció sumamente interesante, importante. Hubo un taller que estuve ahí y ahí comencé a comprender lo que es el estigma de peso. Ahí está. Sí. ¿Podés leerlo esto, Agus? Sí, se refiere a los actos discriminatorios e ideologías dirigidos hacia las personas debido a su peso y tamaño. Es el resultado del sesgo de peso que se refiere a las ideologías negativas asociadas a la obesidad. Bueno, la fuente, por supuesto, siempre pueden ingresar. Es muy interesante que ingresen Es muy en estas interesante. páginas, por favor, www.worldobesity.org. Se meten en la página y van a poder encontrar no solamente la definición de estigma, sino que todos los números. Exactamente. Y el tema del estigma de peso es muy importante que lo conozcamos y lo abordemos también en las consultas médicas, porque lamentablemente por estas ideas erróneas y creencias sobre las personas con obesidad, hay mucho señalamiento, que ahora vamos a ver en qué ámbitos hay señalamientos y estigma, y esto aleja a las personas de las consultas médicas. Entonces empieza a haber como un quiebre donde las personas dejan de consultar porque no quieren ir a que los maltraten, Claro. maltraten Claro. en los Sí. consultorios. Y una de las cosas que trabajando con Guille, con el equipo, hoy mostramos imágenes de personas con obesidad como que por supuesto tienen sus Trabajando. actividades cotidianas. Haciendo ejercicios. Bueno, está el supuesto. estigma, ¿no? Muchas veces Sí, en claro. los medios de comunicación, y tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicación, cuando hablamos de obesidad, Exacto. ponemos una persona comiendo una hamburguesa, y esa persona que está comiendo una hamburguesa no precisamente es obesa y tiene la enfermedad. Exactamente, y porque aparte tenemos que comprender que la obesidad es una enfermedad porque tiene algunos determinantes genéticos, hay una tendencia genética, pero tiene un órgano alterado que es el tejido adiposo, es la célula del tejido adiposo Claro. que por el aumento del contenido graso y por el aumento de tamaño empieza a producir sustancias inflamatorias que alteran algunos equilibrios metabólicos que tienen que ver con el riesgo de enfermedades, pero que también altera un poco la percepción, por ejemplo, de la porción y empieza a interactuar con la regulación del apetito de una manera diferente a una persona que nunca subió de peso. Y a veces nos pasa a nosotros los médicos, acá mea culpa de los médicos, cuando viene un paciente con obesidad, le decimos, bueno, coma menos,
y haga Claro. ejercicio. Y la verdad que es una enfermedad multifactorial. Sí, por supuesto. Y la frustración del paciente es enorme y no le damos ninguna solución. Y aparte, Guille, vamos a repasar, si les parece, los lugares donde se genera el estigma, porque hay una pregunta y creo que lo dije en la venta. ¿Qué pasa con el estigma de la gente desde el principio? Me parece el más importante, ¿no? El entorno escolar y educativo, también en el lugar del trabajo, en las relaciones personales, en el entorno de atención médica y en los medios. Que una persona tenga obesidad en la escuela, desde la infancia, si es maltratado durante el colegio, si es maltratado durante toda su infancia, ¿después le cuesta más salir de ese estado de obesidad? Totalmente. Conocemos el bullying en relación a las opiniones sobre el cuerpo de los demás, que es una de las cosas que tenemos que reeducarnos, en no hablar del cuerpo de los demás. Los chicos son muy sensibles a estas opiniones negativas y en el consultorio recibo pacientes adultos que nos cuentan que fueron a una nutricionista por primera vez a los 6, 7 años con recuerdos muy negativos. Y ahora la tendencia es, vamos a educar a todo el núcleo familiar para una alimentación saludable, Bien. no centrada en la persona que tiene obesidad, porque ahí está el estigma en el núcleo familiar, donde de alguna manera, sin querer, se estigmatiza al integrante de la familia con obesidad, porque esto no es para vos, es para tu hermana flaca, Claro. esto no es para vos, Tremendo. esconder, ¿no? Tremendo, tremendo. Por último, Juli, porque esta sabemos que es una enfermedad multifactorial que afecta a muchas personas, desde el punto de vista farmacológico, ¿hay respuestas? Mira, Guille, justamente desde que se empezó a comprender... Medicamentos, para que Sí, entienda la sí, gente, por ¿no? supuesto. Medicamentos. Eso Por que te puede supuesto. recetar el doctor, digamos. Exactamente. Desde que se Especialista. empezó a comprender la naturaleza biológica de la obesidad, hay medicamentos que apuntan a esos sistemas que están desafinados, que los podemos afinar con medicación, con un tratamiento farmacológico, que nos permiten seguir trabajando el cambio de hábitos, que es lo que va a ser lo que finalmente haga el cambio de, de la mejoría del peso. Pero sí, hoy hay muchas alternativas de tratamiento. Bien, excelente, excelente. Esa es la buena gracias. noticia. Esa es la buena noticia, sí, sin Nos duda. quedamos con eso, se puede tratar. Se puede tratar, por supuesto que no hay magia en esto, ¿no? Que hay que cumplir con ciertas normativas, con cierta conducta, pero la ayuda farmacológica sabemos que hoy en día es posible y también evitar las falsas, digamos, Los las falsas usos respuestas, indebidos, ¿no? los usos También. indebidos de los medicamentos y también terapias no comprobadas científicamente. Absolutamente. Bueno, perfecto. Vamos a hablar acerca de lumbalgia. ¿Es así? Sí, señor es director? así, es así. Bueno, ¿qué señora. tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Un placer conocerte, te conocimos el otro día, te conocí a través de otros médicos, sé que estás en el Hospital Durán. Yo hice la residencia de urología en el Hospital Durán, pero él es más joven que yo y no lo llegué a conocer. ¿Puede ser? Muchas gracias, Guillermo, por la invitación, por hacerte eco de esta patología y por la generosidad que tenés al invitarme. Vengo en representación mía y de la Sociedad de Patología de Columna y también Bien. te traigo saludos de tus ex compañeros del Hospital Durán que ayer me mandaron un caluroso saludo a vos y te recuerdan con mucho cariño Bien. todo el hospital. Qué todo bueno, el qué servicio bueno. de salud. Muchísimas gracias para la gente del Hospital Durán. Doc, tenemos su CV, su a presentarlo. credencial. Lo vamos a presentar como corresponde el doctor Aníbal Saroto, profesor de ortopedia y traumatología de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la sala de Hospital Durán, secretario institucional de la Facultad de Medicina de la UBA y presidente de la Sociedad Argentina de Patología de Columna. Excelente lo suyo. Qué buena voz que tiene, Agustina. Soy locutora, por Capulla. eso digo. Cuando quiero la utilizo Te iba a bien. preguntar al aire, pero no queda bien. Si me decías no soy locutora, Soy quedamos mal. locutora, Capulla. Cuando quiero Se la nota. utilizo bien, cuando quiero hablo un poquito Pero me encanta. más barrial. De La verdad que me Pampa, yo soy encanta. pampeana, así. Bueno, hablemos de lumbalgia. ¿Es una consulta muy frecuente? Es la primer causa de ausentismo laboral en el mundo después de la gripe. El 85% de las personas van a sufrir un episodio de lumbalgia en algún momento de su vida. En el año 2017 se calculó que el 7% de la población mundial sufrió lumbalgia, o sea, 600 millones de personas la sufrieron. Y es el 8% de los motivos de internación en Estados Unidos. O sea, de todas las internaciones, el 8% Es una de la lumbalgia. barbaridad. Es una barbaridad. Doc, hago un punto ahí, porque yo los escucho hablar lumbalgia, lumbalgia, lumbalgia. Nosotros lo decimos Bien. en el día a día, lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? Es muy sencillo. Es el dolor que aparece entre la última costilla y el pliegue glúteo. O sea, justo donde Última empieza el costilla músculo. acá y pliegue la cola Acá. acá. Exactamente, De ahí acá- abajo. De acá hasta acá. Cualquier Perfecto. dolor presentado en esa zona que dure al menos un día.
no un ratito. Un pinchacito, no un 30. No un pinchacito, no, por lo menos un día. Eso es el concepto general que se tiene sobre la lumbalgia a nivel mundial. Ok. La verdad que puede simular mucho tipo de patología. Vos me decís dolor desde acá hasta acá abajo y puedo pensar en un montón de situaciones. ¿Hay signos de alerta? ¿Hay cosas que hay que mirar? Bueno, en realidad la consulta de la lumbalgia tiene que ser siempre al médico clínico. Hay más de 100 causas de lumbalgia y solamente menos del 10% son de patología ortopédica. Patología visceral, antecedentes de fumador, la obesidad, el sedentarismo. Bueno, justamente. Doc, ahí tenemos alertas para la gente que está en casa en este momento y le vienen pasando estas cosas que yo me sorprendí con una, que es la fiebre, por ejemplo, que ahora lo va a explicar el Doc, pero edad mayor a 50 años, fiebre, dolor nocturno, problemas genitourinarios. Bien. Ahí está, Míos, gracias. eso es Está mi especialidad. perfecto. Inmunocompromiso, abuso de drogas endovenosas, cirugía reciente o inyección epidural, trauma, antecedentes oncológicos. Estas son alertas que tenemos que tener. Estas son las alertas que fundamentalmente le sirven al médico clínico Bien. cuando el paciente consulta. El interrogatorio de la vieja escuela de medicina siempre nos decía que tenemos que prestar más del 60% de atención al interrogatorio, que es lo que el paciente nos trae como su historia. Hay que sentarse y escuchar con atención lo que nos dice. Y de ahí va a surgir si tiene una patología compleja. Por eso la fiebre, por eso el antecedente oncológico, que son las causas más graves que pueden producir lumbalgia. Claro. La mayoría son causas miofaciales. ¿Qué es miofacial? Músculo y lo que recubre al músculo. Bien, trajiste una porción de columna vertebral acá, me voy a acercar. Una partecita. Acércate, amiga. ¿Esto qué vendría a ser? Explícanos y cómo es la génesis del dolor. Bien, el dolor discogénico, que es el que más nos dedicamos nosotros, Del disco. traumatólogo, exactamente. Provocado por el disco. Por eso está el disco en rojo. Sí. Es el dolor que se produce generalmente por el envejecimiento del disco o la sobrecarga en la gente joven, que va a producir una hernia discal. Acá Bien. lo que estamos viendo es una columna lumbar, estas son típicas vértebras lumbares. Esta es la espalda y acá está la panza, digamos. Perfectamente, Bien. esa es la espalda, estos son las espinosas que uno se toca acá en la espalda, eso duro que se toca en el medio de la espalda, y por delante el cuerpo vertebral, que es imposible tocárnoslo. Bien, lo que está en amarillo son las raíces nerviosas, los nervios que salen entre los cuerpos vertebrales. Esto sería la médula espinal. Exactamente. Perfecto. Estas raíces que pasan entre los cuerpos vertebrales pueden sufrir la compresión producto de la hernia de disco, que acá se puede ver como este elemento Tan rojo. que está en rojo. Lo voy a inclinar un poco para que se vea un poquito mejor ahí. Bien, ahí se ve bien. Y ahí está comprimiendo la raíz. Esta raíz, al sufrir, hay grados de compresión. La compresión leve genera simplemente el dolor lumbar o el dolor lumbar irradiado y va a generar este dolor persistente. En los casos graves, cuando la hernia de disco es de una compresión intensa, puede llegar hasta, de una manera vulgar, matar el nervio. Bien. Ah, es intenso. Yo, si quieren, me puedo proponer y podemos hacer una revisación en vivo. ¿En serio? ¿Tuviste vos alguna vez dolor lumbar? Sí, por supuesto. Sí. Uso tacos. A ver, vamos a preguntar una tacos. encuesta Sí. sin valor estadístico, Sí, por por supuesto. supuesto. Doctor Ortega, ¿tuvo dolor lumbar alguna vez? Sí. ¿Vos? También. Sí. ¿Vos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dolor lumbar tuviste alguna Sí, vez? sí. Sí, yo también, Agustina Yo también. también. Todos. Todos los que estamos acá, 100%. El propio doctor que se autorrevisa en la casa, me lo imagino. ¿Te animás a ver la columna de ¿Cómo no? Agustina? Yo me propongo, me voy a quitar Correrte los micrófonos. los Avísenme, por favor, si toco algún botón para que si me Bien. quedo sin sonido. Ahí estamos, me sigo escuchando bien. Ahí está, la Ahí espalda, está. acércate Acá, ahí. voy a poner mi espalda. Ahí va. Guillermo, Bien. lo hacemos como, Yo sabía como que en el venía consultorio. el doctor y Bien. me puse esta remera para que se me vea bien la columna. Muy bien, Ahí muchísimas Ahí se ve gracias, bien la espalda, Agustina. Agustina, Perfecto. Y siempre se hace la visión, el traumatólogo lo hace de espaldas, como está ella, con los hombros en posición normal, y lo que se mira es la simetría del pliegue, la proyección de las espinosas, que muchas veces cuando el paciente tiene un dolor y una hernia discal a izquierda o a derecha, Sí. siempre hace una posición antiálgica, o sea, se inclina hacia un costado. Hacia el lado que no duele. O hacia el lado que duele, dependiendo si está por arriba del nervio o por debajo del nervio. Perfecto. Para alejar el nervio del lugar que le genera dolor. Del problema. Exacto. A mí me duele más para este lado que para este. Bien, entonces ya ahí tenemos un dato, que pueden ser también las articulares. Siempre es importante ver la movilidad que tiene la columna. Entonces le pedimos a Agustina, Sí. ahora que se inclinó a izquierda y derecha, que lo haga en flexión, inclinándose Ahí. todo lo que puede hacia adelante, sin doblar las ¿Cómo rodillas. ¿Cómo entiende, Agustín?
Y Bien. si eso genera dolor, No, estamos Tiene bien. derecha la columna. está muy bien. Tiene muy bien la columna. Tiene muy bien la columna. Ahora todo hacia atrás. Diga la verdad. Todo hacia atrás. Esto lo que hace es sobrecargar las articulares posteriores de la espalda, Claro. que a veces son generadoras de dolor. Esto sería, perdón, agarro Ese sí esto. duele, ¿eh? Esto sería como Ese duele. tirar esto hacia atrás. Exactamente, Así, tirar hacia atrás, atrás. y generar el dolor en estas pequeñas Perfecto, articulaciones. perfecto. Esas pequeñas articulaciones que son las que se genera el dolor cuando se usa taco. Por Como el Agustín, aumento de mirá. la... Este taco Opa. debe medir 15 a 20 centímetros. Sí, eso. por lo menos. El Le aumento- mandamos un beso a Sarcani. No soy tan petizo yo, es ella que te está contando, que está la verdad. Entonces lo que pasa es que aumenta la lordosis y aumenta la presión Claro, y duele por acá. sección milimétrica Ahí. y eso genera el dolor. ¿Te dolió ahí? Bien. Sí, acá. Ya sabemos lo que tenés, ya sabemos cómo curarte. Uso de tacos, me Exacto. bajo de los tacos. Exacto. Listo. Lo bueno es que la solución es fácil. Me doy vuelta para acá. Bien. Ahí está. Muy bien. Gracias, Doc. Toma asiento. ¿Está bien entonces la espalda? Muy Está bien. bien, se ve bien, Ya. se ve bien, se ve bien. Bueno, a ver, la gente me llama por teléfono y me dice, Capu, me duele la columna, ¿me pedís una orden de resonancia? ¿Siempre hay que pedir una resonancia? Bueno, en realidad las guías internacionales desaconsejan en la primera consulta el pedido de estudios, por varios motivos. Escuchen, porque todos piden, hacemos una resonancia de columna. Es la desesperación. Vos A no ver. digas que vos haces lo mismo. No, El ga- y nunca mentí. Casa y me lo, de herrero, y me lo va a decir cuchillo de Hugo Lescano palo, ahora. mirá. Me baso un poco en los datos que tenemos de Estados Unidos. En Estados Unidos por año se gastan unos 300 millones de dólares en consulta médica en exceso. Claro, sin valor diagnóstico. Exacto. El problema es que cuando un médico solicita un estudio, genera una angustia y una ansiedad en el paciente que empeora la situación, porque Bien. genera más contractura. Hay mucha gente, todos nosotros, ¿quién no está contracturado? Y dice, no, tuve un problema y la verdad que tengo un dolor de espalda. Bueno, en realidad no tiene un problema. Lo que Bien. tiene es otro tipo de problema y lo expresa Una de tensión. forma. Sí, que después vamos a escucharlo Bien. al especialista. Y hago otra encuesta tampoco significativa desde el punto de vista estadístico. ¿Resonancia de columna tenés? No. No, No. tampoco. No. ¿Vos? No. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Resonancia de columna. Sí, también me dice. También. 50%. 50%. Yo también. 50-50, Yo he somos tenido. los que no, bien. Y lo peor que pueden hacer es tratar de interpretar el resultado de la resonancia porque uno se desespera cuando ve todo lo que dice. De ningún estudio. Por favor, cuando te llega el estudio al mail, no qué- lo hablas. Y, Qué tema interesante hablar con Hugo eso. y un dato más. No te metas a Google, porque Google te mata en 2 minutos. Sí, sí. Hay que decir, Google Todo te mata en termina 2 minutos. en Yo, muerte. yo pienso en Doña Rosa, que está en casa, en Marta, en Roberto, que nos está mirando, que se mete a Google. Bueno, y ahí, chau. Nos vamos a la pausa. Bien, tenemos una pequeña tanda. Sí. Pequeña, y no se vayan, enseguida venimos, no se vayan.